nuevamente al aire en Mujeres en Movimiento, este hermoso programa que hoy hacemos nuestra segunda edición por SAMA, Señal Universitaria. En el programa de la semana pasada pudimos abordar un poco la historia de la lucha de las mujeres y quedaron algunas cosas pendientes. Una de las cosas que han quedado pendientes tiene que ver con los aspectos legales. Las leyes luchando para poder conquistarlas, digamos. Para eso hemos invitado a un panel conformado por abogadas que pertenecen a juristas por la igualdad de género, por los derechos humanos y la igualdad de género. Paso a presentarlas a las chicas. En el día de hoy vamos a hablar sobre los distintos tipos de violencias y las chicas distintas formaciones que tienen que ver con expresar este tipo de violencias que sufren las mujeres. Así que bueno, vamos a charlar con Noemí Pujovich. Bienvenida, Noemí. Muchas gracias. Bueno, Noemí es abogada en Derecho del Trabajo y Criminología de Género y además es miembro del Movimiento de Mujeres Sanjuaninas. También nos acompaña el día de hoy Hilda Rojas. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenida. Ella también tiene una diplomatura en Derecho de Familia, en Criminología Oriental y trabaja en el área mujer de la Municipalidad de Sonda, ¿verdad? Y Belén Riveros Cameforte. Ella es abogada litigante, especialista en Derecho de Familia, maestría en Derecho de Administración. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes, chicas. Gracias por estar acá en este programa, que es nuestro segundo programa. Como dije en un principio, vamos a hablar sobre violencia, porque este programa y el programa que sigue vamos a enmarcarlo dentro del 25 de noviembre, que es el Día Internacional en contra de la Violencia hacia la Mujer. Y para hablar un poco de eso tenemos unas placas. Vamos a enmarcar un poco el tema. ¿Por qué el 25 de noviembre es el Día Internacional en contra de la violencia hacia la mujer? En 1981 en Bogotá se celebró el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, donde se decidió enmarcar el 25 de noviembre como Día de la No Violencia, recordando el asesinato de estas tres hermanas, las mariposas, las hermanas Mirabal, Minerva, Patria y María Teresa. Fueron defensores de los derechos ciudadanos y de las mujeres dominicas y bueno, pasaron a la historia y por ellas también se conmemora el 25 de noviembre. Y además, en 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 25 de noviembre como Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer e instó a los gobiernos a generar políticas tendientes a eliminar todo tipo de violencia hacia las mujeres. Bien, y tenemos una placa más, que es la... como dijimos, vamos a hablar sobre las leyes y la ley que va a estar en discusión, que está en discusión en este momento y que seguimos peleando por su efectiva implementación, es la 26485, que, como dice el texto, es la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. Dice abril 2009 porque fue el momento en que se sancionó, podría decirse, la ley, y a partir de ahí, bueno, estamos en la pelea porque sea su implementación real. Bueno, y con este tema vamos a hablar con las chicas, ¿sí? La pregunta sería, ¿por qué es necesario específico de violencia contra la mujer? Empecemos, Noemí. Sí, el 25 de noviembre es un día muy importante para las mujeres y para entenderlo, y que me viene bien para entender la ley también. Es también importante saber cuál es el rol del derecho en esto de los derechos de las mujeres y la igualdad entre hombres y mujeres en toda la sociedad. Porque durante muchísimos años las mujeres no hemos sido sujetos de derecho o hemos tenido derechos muy restringidos. Y esto ha sido legalizado, o sea que la desigualdad era legal. Las leyes que decían que las mujeres para actuar en la vida civil teníamos que hacerlo por medio de representante, que era un varón, ya sea el marido o el padre. Que era lícito golpear a la mujer como una cuestión educativa para mostrarle quién manda. Todo esto estaba regulado en el derecho, ¿no? Entonces, esta desigualdad es en la que hemos construido la sociedad que tenemos hoy. O sea, basados en roles específicos, la mujer se dedica solamente al cuidado y el hombre solamente a la tarea productiva y a la vida pública, hemos montado esta sociedad que tenemos hoy. Tenemos que entender y recordar esto, tenerlo muy presente para comprender qué es esta ley contra las violencias. ¿Qué ha pasado desde la legislación? Esta ley, junto con otras anteriores, marca
exactamente eso, pone fin a esto. Dice, no, esto que estábamos viviendo acá no es la igualdad. La igualdad es otra cosa, la tenemos que construir. La teoría de que sobre determinados roles y de productivo vamos a hacer todo el montaje social y la construcción de los roles de mujer y de hombre. Sobre todo tener en cuenta que se jerarquizó más el rol de los varones sobre el de las mujeres, que quedaban en una situación de desventaja con respecto al poder. Hay una situación desigual de poder de los varones sobre las mujeres. Se repitió durante generaciones y generaciones y construimos nuestra sociedad actual. Hoy las leyes dicen que la igualdad, o sea, el Estado reconoce esto. Dice, tenemos que construir y nos pone en el mismo lugar, a los hombres y a las mujeres, reconociendo que hemos quedado en esta construcción social un piso más abajo. Por lo tanto, la legislación que hace, dar toda la tutela a las mujeres para poder llegar a la igualdad real y a partir de la igualdad poder ya obtener una sociedad justa. Bien. ¿Qué dice la ley? Que la desigualdad se reproduce sistemáticamente por medio de las violencias hacia las mujeres que están en toda la estructura del sistema. O sea, no solamente en las familias o en la violencia doméstica, que es la que más nos suena, sino en todos los lugares donde estamos las mujeres. Importante esto en relación a, decimos, las violencias. Hemos denominado este programa Mujeres y los tipos de violencia, porque es como conocemos el tipo de violencia o está enmarcada la ley dentro de la violencia doméstica, pero existen muchos tipos de violencia. ¿Cierto, chicas? Sí. Claro, así como la familiar, que es la que históricamente se ha tenido más presente, contempladas ahí. También tenemos otras relaciones sociales. Acceder a la justicia, a la educación, a la salud y sobre todo. Todos sufrimos violencia. ¿Y qué dice la legislación? Para llegar a la igualdad real necesitamos que el Estado intervenga, erradique, elimine todas esas violencias. Por eso en esta ley están contempladas. Bien. Es una ley nacional vigente ya hace casi una década. Bien. ¿Y cuál es la situación aquí en San Juan en relación a la ley, chicas? Bueno, ahora se ha reglamentado. Sería bueno eso que lo pongan en blanco sobre negro, o sea, ustedes sí, entienden de términos. Se ha reglamentado lo que es el procedimiento, pero al no se ha dicho, digamos, prioridad de aplicación, sería como que está la reglamentación, es un avance, pero en la práctica no se va a poder mañana ir a denunciar un caso que no sea fuera de los casos de violencia familiar. Claro. Porque si una mujer va por ejemplo, se siente acosada en la calle, va a la comisaría de la mujer y lo que le van a dar es el formulario de pedido de protección, donde específicamente te dice, denuncia el nombre del cónyuge, concubino, etc. Pero se limita a la violencia Entonces familiar, se limita claro, a la violencia familiar, no a los casos fuera de... Claro, que es la violencia doméstica. Claro, la ley 989. Es la que está vigente en la provincia. En la provincia. Y aparte tenemos la 26485, que es la que venimos hablando, donde consagra expresamente otros tipos de violencia, como, claro, por fuera de la violencia doméstica. Tenemos violencia económica o patrimonial, la violencia sexual, la violencia laboral, violencia institucional. O sea, hay distintos tipos y modalidades de o sea, cómo se lleva a cabo la violencia que no estarían contemplados en el caso de la ley que está en la provincia, que es la 989. Claro. O sea, está vigente, pero no tenemos cómo ejercer los derechos de las mujeres. Bien, o o sea, sea que todavía no está terminado. O sea, las políticas públicas no están atravesadas por esta ley todavía. Bien, por eso hay temas pendientes, hay cosas pendientes en relación a eso. Por eso nosotros planteamos derechos alcanzados, leyes ganadas, leyes conquistadas y leyes... Esta materia seguimos todavía peleando con eso. Claro, pero todavía la ley es letra muerta si no podemos ejercer los derechos. No se ejerce, no sabemos a dónde hacer las denuncias las mujeres. Bien, si bueno. una señora sufre violencia obstétrica hoy, que si de violencia obstétrica va a la comisaría, probablemente le den el formulario de solicitud de protección que está enmarcado dentro de la ley provincial, no es digamos. Para el caso, digamos. Es también una cuestión de concepción de considerarnos a las mujeres fuera de la órbita familiar, considerarnos sujetos de derecho en la sociedad, en diferentes lugares. Bueno, este tema da para más, vamos a seguir abordando los distintos tipos de violencia, vamos a ir a un primer corte y continuamos con más. AIDA,
Una historia de amor, guerra y traición en el antiguo Egipto. Una producción original de Teatro Colón, con solistas de primer nivel y más de 300 artistas en escena, con un vestuario vibrante y un despliegue inigualable. Aida, bajo la dirección general Lápiz y la dirección musical de Emanuel Seifert. 21, 23 y 25 de noviembre, 21 horas. Entradas en venta en la boletería del teatro o en tuentrada.com. Teatro del Bicentenario. Nuestro teatro. Ministerio de Turismo y Cultura. Gobierno de San Juan. Doctor, es un placer estar con usted acá. Quisiera pedirle si puede Serie hacer De un Facto. recorrido de lo que fue La ley historia de los Salteña, presidentes que de fue facto de antes y Argentina. después. Todos sabemos Martes, lo que 15:30 pasa a partir horas, de por 1860. Sama TV. Buenos Aires domina el país de alguna manera, tanto en la Argentina como en... Talleres de orientación vocacional para los alumnos secundarios del último curso, de los establecimientos provinciales y de los 3 institutos preuniversitarios de la Universidad Nacional de San Juan. Inscribirse de lunes a viernes de 9:30 a 12 horas en la sede de la Dirección de Psicología y Psicopedagogía, Avenida Libertador 1109 Oeste, Facultad de Ingeniería. Volvemos al aire, aquí estamos Mujeres en Movimiento abordando los aspectos legales que tienen que ver con los derechos de las mujeres. Y ahora vamos a abordar un tema que está mucho en conversación en el marco del 25 de noviembre y en el marco de la situación que las mujeres vivimos día a día en lo cotidiano donde desarrollamos nuestras relaciones interpersonales. Vamos a una placa para introducirnos. Aquí hay 3 conceptos, 2 que tienen que ver con un aspecto legal y otro que tiene que ver con un concepto cotidiano que tiene que ver con la agresión sexual. Quizás esto sale en los medios y las figuras legales serían acoso y abuso sexual. Me corrigen las abogadas si estoy, si estoy equivocada. Bueno, sería importante por ahí, lo de agresión sexual, insisto, es quizás una terminología que utilizan los medios de comunicación para hablar sufrió agresión sexual. Pero sería importante... En cualquier caso, si hay una situación de abuso o de acoso, es agresión. Es agresión, claro. Estamos hablando de violencia. Bien. Legalmente, digamos, estarían estas 2 figuras, acoso y abuso. Sería bueno por ahí diferenciar estas 2 cosas, acoso y abuso sexual, ¿a qué nos referimos? De abuso sexual es un delito tipificado en el Código Penal. El acoso no está tipificado en el Código Penal. Si bien, dependiendo del caso, la situación de la víctima se podría encuadrar en otras figuras del Código Penal, como podría ser la corrupción de menores o en exhibiciones obscenas o amenaza coactiva. En sí, como acoso verbal, callejero, que te afecte en tu dignidad o te sientas intimidada, no está previsto en el Código Penal. Sí el abuso, que hay distintos tipos con sus agravantes, pero no el acoso sin tocamiento vendría a ser. Es decir que Es lo como... que nosotros decimos no es piropo, es acoso callejero. Eso no está tipificado. No porque está no es piropo, tipificado. es acoso callejero. No es un delito penal, pero sí está en los códigos de falta y en la ley Claro. esta nacional que estamos estudiando. Bien, está contemplado. Está contemplado, lo podemos introducir como violencia sexual o como violencia psicológica. Claro. Por ahí podemos entrar en ese tema. La línea es finita, la de acoso y abuso. ¿Cuándo es acoso y cuándo es abuso? La distinción principal sería que uno es en el ámbito, en un ámbito privado con acceso público y el abuso es en el ámbito privado. En el acoso no hay tocamientos, en el abuso puede haber tocamiento. ¿Y un abuso que se produce en un ámbito público? Claro, cuando hay algún tocamiento, cuando hay un contacto físico. Sí. Pero son generalidades, por eso te decía, bien. hay una línea delgada, es difícil de... Pero por ahí las personas se sienten como en la obligación de encuadrarla. Es decir, ¿esto será acoso o no? Nosotros creemos que tenemos que invitar a denunciar. Que el encuadre lo haga la justicia. ¿Quién va a ser el juez que va a entender si es correccional, si es de instrucción, si es penal, si es de falta? Eso no tiene que ver con la persona tiene que denunciar estas situaciones. El acoso callejero es el mal llamado piropo. Claro, y tiene una evolución, porque antes cuando hablábamos de acoso sexual hablábamos de acoso laboral. Bien. Después estamos también en los ámbitos de... O sea, en los lugares que frecuentamos,
casi siempre. De cotidiano. O sea, vamos al gimnasio, vamos a deporte, a la universidad, y en esos contextos surge esta situación de incomodidad que sí tiene connotación sexual, que no hay tocamiento, pero lo encuadramos como acoso. Claro, porque Ya pasamos de lo laboral a lo educativo y también ahora incluso en las redes sociales. Sí. O sea, va a evolucionar esta figura de la cosa. No, iba a decir que lo que muchas veces sucede es que hay una naturalización con respecto a ciertas actitudes o conductas, sobre todo en las mujeres dicen, bueno, a ver, no sé si es un acoso, no sé si tengo que denunciarlo. La duda no lo hacen, pero sí se sienten intimidadas o amedrentadas, y me parece que tiene que, digamos, esto ayudar para que las mujeres se animen a denunciarlo, porque como decía Noemí, el encuadre no lo tiene que hacer uno, en todo caso vas, lo denunciás y después se verá si es acoso, si es abuso, eso seguirá su curso normal y natural, digamos, pero me parece importante que dejemos de ciertas actitudes, porque creo que la mayoría de las mujeres se ha sentido en algún momento Sí, ahí está. acosada. Y hay casos graves, porque por un acoso, por ejemplo, una estudiante secundaria, esto es un caso real, tenía que pasar por la escuela repetidas veces. A veces le podía acompañar el hermanito, a veces lo podía acompañar la madre. Un punto en el que ella ya no quería pasar más por ese lugar. Entonces, la escuela cambió su vida y es algo que minimizamos o naturalizamos porque ¿qué te va a hacer? Claro. Muchas veces es como gradualmente o sea, a veces nace así como un acoso constante y se transforma en un abuso. Bien, y ahí cuando violencia pasaban al aire unas placas que tienen que ver con los distintos tipos de violencia, o sea, nosotros decimos violencia y se asocia con el golpe, con la herida, con algo físico visto, pero hay otros tipos de violencia que tienen que ver con esto, con el acoso. Esta chica, por ejemplo, que tuvo que cambiar su rutina de vida, sus hábitos por tener que, o sea, se ponen en crítica la ropa que usa una mujer porque hay alguna placa, violencia psicológica, emocional. Bueno, sexual y física serían como las más visibles o las más fáciles de detectar, digamos. Pero emocional, económica, que tiene que ver con estos ámbitos donde desarrolla sus relaciones con mujeres, son más difíciles y es importante generar concientización para que denuncien. Hay una línea nacional que es un teléfono que las mujeres generalmente recurren a eso. Decir, bueno, me siento acosada en la esquina de mi casa hay una obra y cada vez que paso me acosan. Yo tengo derecho a hacer una denuncia a algún lugar, alguien me va a escuchar. Y esa es la pelea en la provincia. Esa es la pelea. Necesitamos eso, tener el lugar para una respuesta inmediata. La línea que vos decís es el 144. 144, sí. Bueno, es importante. Estos espacios también son para generar un poco de conciencia y fomentar precisamente la denuncia, y si no tenemos las leyes, los derechos, tenemos que seguir exigiendo como es la de las mujeres. Bueno, ahora vamos a ir a un segundo corte y continuamos con más temas referidos a aspectos legales y violencias que las mujeres sufrimos. La primera etapa dura 3 años, título intermedio de enfermero universitario. La segunda etapa es un adicional de 2 años y te dan un título de licenciado en enfermería. Es una carrera donde siempre vas a estar en contacto con las personas que más necesidades tienen, el enfermo. Y estas personas suelen ser las más agradecidas para el trabajo que uno hace. San Juan 2030. Un ciclo para hablar del plan estratégico del San Juan del futuro. Estrena viernes a las 14 por Señal Universitaria.
Ahora podés recibir toda la información de la Universidad Nacional de San Juan a través de WhatsApp. Este servicio permitirá que conozcas todas las producciones y actividades universitarias. Suscribirse es muy simple. Primero, debes agendar en tu teléfono celular el número 264 61 69 37. Nombre Noticias UNSJ. Luego debes enviar a ese número un mensaje con la palabra UNSJ. A partir de ese momento, comenzás a recibir toda la información de la Universidad Nacional de San Juan. Desde el primer año empezamos con materias tales como botánica morfológica o botánica sistemática, que ya son propias del campo. En los años siguientes nos vamos a ir especializando dentro de lo que son las materias. También nos vamos a estar explayando en lo que es maquinaria agrícola, vamos a tener clases sobre la protección vegetal. Además tenemos materias sociales tales como extensión agrícola, que nos enseña, o administración agropecuaria, por la cual nosotros vamos a aprender cómo poner en funcionamiento un sistema productivo junto con el productor. Estamos en el tercer bloque de Mujeres en Movimiento y en este bloque vamos a hablar de una violencia específica que sufre la mujer y que solo podemos sufrir las mujeres, y es importante verlo que vivimos y como algo que tenemos que desnaturalizar, conocerlo, combatirlo y entre todos ver la forma de resolverlo, que tiene que ver con la violencia obstétrica. Todas las que hemos sido madres hemos pasado por esa situación y lamentablemente algunas hemos pasado por una situación que no fue la mejor, siendo que tendría que ser el mejor momento. Entonces hay una ley que nos contempla, que nos protege o que debería implementarse, que hay una placa, es la 25929, si no me equivoco. La ley que nos contempla dentro de la violencia obstétrica, que es aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada y humanizada. Esta violencia que se ejerce sobre las mujeres está contemplada dentro de esta ley 25929 y seguramente muchas mujeres no las conocemos. Sería importante que podamos hablar de esto, es decir, ¿qué respaldo tenemos las mujeres al momento de dar a luz? La ley de parto humanizado o parto respetado precisamente lo que busca es eso, humanizar el parto. O sea, tener en cuenta que el parto es un proceso natural. Si bien se ha medicalizado con el fin de evitar la mortalidad materna, no quiere decir eso que las mujeres tengan que aceptar una práctica médica invasiva. Entonces lo que esta ley viene a receptar son todos los derechos que tiene la madre y el bebé como personas sanas, porque son personas sanas en principio, y de modo que sean protagonistas ellos de este proceso que es el nacimiento. Todos estos derechos que reconoce la ley lo que buscan es un cambio de paradigma en la modalidad médica de atender el parto, que lleve más a que se tengan en cuenta tanto los deseos de los padres, no solo de las mamás, también los papás, y de la familia que va a dar a luz. O sea, que se genere un entorno familiar donde el parto sea el proceso más natural posible. Esta ley, bueno, entre los derechos uno a ser informada de todas las alternativas médicas que hay, y en el caso que sea posible, también esto no es una cuestión de capricho, puede ser que no sea posible optar, por ejemplo, por un parto natural, pero al menos en los casos en que es posible vos tengas información adecuada de todas las intervenciones médicas y puedas optar libremente. También, o sea, va todo de la mano. El parto natural es un derecho en los tiempos biológicos de la mujer, o sea que esto no tiene que ser rápido para que al sistema de salud le convenga. Eso te tiene que respetar el tiempo de la mujer porque tiene que ser, como vos misma lo has dicho, se supone que debe ser el momento más lindo, una experiencia súper traumática. Sí, no, de hecho hace poco tiempo hubo todo un informe aquí en la provincia porque se recopilaron casos, y debo decir que yo fui una de esas protagonistas de los casos que recopilaron en relación a que nosotras pasamos
yo pasé casi 24 horas sola, aislada, o sea, con el personal de salud y mi pareja, mi familia, o sea, con contracciones en una situación que es similar a una película de terror, porque está en una situación absolutamente vulnerable. Nadie me dijo cuáles son todas mis opciones, cuáles son todos mis derechos. Incluso un papel, yo me negaba, agonizaba, decía, yo no voy a firmar nada, porque no quería firmar nada y además porque no tenía fuerza para sostener una lapicera, no podía hacerlo. Y después de muchas horas, o sea, después cuando me hicieron esa entrevista me dijeron, eso fue violencia obstétrica, y a veces uno lo naturaliza porque dicen, ay, a mí me fue peor. Sí. Entonces, es todo un trabajo decir, no tenemos por qué soportar esa situación. Sí, no conocemos esos derechos, pero el 93% de las mujeres, de una encuesta nacional que se hizo, hablando específicamente de San Juan, el 93% dijo haber sufrido violencia obstétrica. 93. Es muchísimo, es muy alto el porcentaje. En público y privado, porque en clínicas privadas también las mujeres sufrieron. Eso te iba a agregar, hay un caso muy común que es este de la... O sea, la ley dice, vos tenés derecho a estar acompañada con personas de tu confianza. ¿Qué pasa? No está en la estructura. Claro. Te pasa la parte privada, vos en el argentino, si no tuviste la suerte, estaba la habitación privada disponible y la podías pagar o tu obra social te la cubría, estás con otra persona al lado que está en la misma situación que vos. Entonces, por eso, en ese caso, tu pareja, hombre, no va a poder entrar a acompañarte. En la parte privada, no hablemos de la parte pública, donde solo las acompañan en el caso que sean menores de edad, si no están solas. Sí, solas todo el trabajo de padre. Eso, es una carga horaria muy grande porque es la angustia que sufre la madre con el bebé, además esa angustia también la vive el bebé de cierta forma. Sí. Y además la gente que está afuera, tus parientes, tienen muy poca información, o sea, te dicen prácticamente está viva, es toda la información que tienen. Mi familia no supo que nació el niño hasta el día siguiente, le dijeron nacieron, están los dos bien, listo, esa era toda la información. Y nadie nos brindó herramientas, o sea, después tiene que ver también con el personal de salud, la capacitación del personal de salud, la cantidad de personal que hay para atenderte, cuántas horas llevan esas personas y si llevan una hora de 36 horas de guardia, es difícil que sea muy amable, pero ¿por qué tiene que llegar a esa situación, digamos, el personal de salud? ¿Entendés? Bueno, el incumplimiento de estos derechos, o sea, violar estos derechos, no podemos disfrutar esto, parir tranquila. Ni parir nos dejan tranquilos. Se llama violencia obstétrica y también está contemplada que venimos estudiando. Bien. Que otra vez necesitamos poder implementarla. O sea, no tenemos dónde denunciar violencia obstétrica. Quizás nos recepcionan. No está todo mal, digamos, no es que esté todo mal. Nos pueden llegar a recepcionar en algún lugar eventualmente por voluntarismo. Claro. Pero necesitamos que haya políticas públicas que realmente respuesta inmediata a todas las mujeres. Caso particular y aislado. Y además el mismo personal de salud también tiene que ver con ello. Hay algunos que tienen más voluntad y otros que tienen menos voluntad de decirte, mira, por ejemplo me dice, esto lo haces vos, no lo hago yo. Yo te asisto, te acompaño, pero es vos traes acompañarte de esa forma. Y hay otros que te dicen, ¿de qué te quejas? Entonces lo de humanizar también y un poco la ley está de contemplado. Parto humanizada está direccionada hacia el médico también. Claro. Y todos los que asisten, digamos, esa situación en ese momento. Salud. Todo el personal de salud. Bien. Bueno, de esto tenemos mucho más, digamos. Si hay violencias de mujeres, nosotros creo que 2 programas no nos van a alcanzar para poder abordar todos los tipos de violencia. Y ahora, en el próximo bloque, vamos a abordar la peor de todas las violencias, que es la violencia más extrema hacia las mujeres, que tiene que ver con los femicidios. Y lamentablemente tenemos que ver estadísticas que nos preocupan mucho. Así que vamos a abordar femicidios en el próximo bloque después del corte. Nuestra institución es pública y gratuita, de excelencia académica, siempre atenta a la formación de ciudadanos comprometidos, abierta a las problemáticas de toda nuestra gente, desde la cultura, el arte, la educación, la ciencia y la tecnología. Universidad Nacional de San Juan. Sos vos, somos todos. Metodología de la investigación en ciencias sociales. Se dicta en la FACSO, ahora con el seminario Análisis del discurso como metodología para el estudio de los procesos de significación social.
Será dictado por la doctora Gabriela Simón y la magíster Adriana Collado. Mail mastermetodología@unsj-quim.edu.ar. El pensamiento nacional. Pensamiento nacional. De la mano del vicegobernador de la provincia de San Juan, doctor Marcelo Lima. Conocemos los protagonistas de este movimiento argentino. Estrena jueves a las 14. Adentrarnos en las ideas para resolver cuestiones. Pero el pensamiento... Por Sama, señal universitaria. Nuevo servicio del Banco Nación. Los agentes de nuestra universidad pueden contar con atención preferencial, sin solicitar turno, en la sucursal del Banco Nación, en un sector exclusivo sobre calle Ignacio de la Rosa. Las museólogas principalmente se desempeñan tanto en sector público o privado, principalmente en cuestiones de investigación, planificación, y en el caso de nuestra carrera acá en San Juan también en docencia, porque también es un profesorado. Y el funcionamiento de la sociedad, y también conocer cómo se dan las relaciones con las personas y las personas con las instituciones que habitan todo el tiempo. Primer campus de capacitación técnica deportiva 2018 con Cristian Santander y Agustín Corradini. Los días 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre, en el Complejo Deportivo El Palomar. Informes e inscripciones los martes y jueves de 18:30 a 21 horas. Secretaría de Bienestar Universitario de la Universidad Nacional de San Juan. Y el espacio geográfico es donde el hombre desarrolla su... nuestro campo de estudio tiene que ver con esto. Básicamente el plan de estudio consta de 5 años de cursado. En el profesorado tenemos materias del tipo pedagógico que nos preparan para dar clases, lógicamente. Y en la licenciatura tenemos un poco más de materias del tipo de investigación, como los seminarios o metodología de investigación. Los alumnos después podemos seguir realizando otros estudios tipo de posgrado o doctorados. Campus Deportes. Todo el deporte de la Universidad Nacional de San Juan. Estrena sábado 13 horas. Bien, estamos de vuelta en Mujeres en Movimiento, estamos con las chicas, recordamos que estamos con un panel de abogadas que las hemos convocado para poder hablar sobre los aspectos legales que tienen que ver con la violencia hacia las mujeres. En este bloque vamos a hablar sobre femicidios y tenemos datos que son alarmantes, como dije anteriormente. Hay el femicidio, vamos a la placa. El femicidio sería el acto de violencia extrema contra las mujeres. En una cultura patriarcal, forma parte del concepto más amplio de violencia de género en una sociedad patriarcal. Bueno, como decimos, lamentamos algunas estadísticas que vemos de forma cotidiana. Esta mañana le comentaba a las chicas que vi un artículo en Clarín que hablaba sobre antes, meses atrás, cada 30 horas, una mujer fallecía, en realidad era víctima de femicidio por el solo hecho de ser mujer. Y esta estadística ha cambiado y ahora es cada 32 horas. Y el artículo hacía referencia como que habíamos ganado 2 horas, o sea que cada 32 horas, por lo menos en Argentina, muere una mujer en manos de un hombre por el solo hecho de ser mujer, es decir, la figura de femicidio. ¿Cómo es la situación? Sería importante que podamos enmarcar cómo es la situación en Argentina, en el marco de la situación de violencia extrema que viene en la figura de femicidio. Bueno, de acuerdo a un informe elaborado en el año 2017, o sea, el año pasado, por la Unidad Fiscal Especializada en Violencia de Género, arrojó datos de que solo en la ciudad autónoma de Buenos Aires habían 27 casos de
con sentencia. Esto no son cifras reales, no hay que aclarar que tienen en cuenta casos en donde se mató a una mujer, en este caso fueron perpetrados por un hombre mediando el contexto de violencia de género, que hay algunos casos que, como decía, no han llegado a juicio o todavía no han sido condenados con sentencia firme. A raíz de eso son esos informes. Ese mismo informe puntualizó que en la provincia de San Juan hay 3 casos de femicidios con sentencia firme. El primero de ellos fue en el año 2013, que la sentencia salió en el año 2015, que podemos ver que en San Juan se dieron distintas relaciones, porque esa una de las modificaciones que tiene el Código Penal cuando introduce la figura del femicidio directo, digamos, vinculado, tiene que ver con abarcar otras situaciones en cuanto a las relaciones de pareja. No solamente las limita a una relación de pareja donde hay una convivencia, sino que también lo hace extensivo inclusive en una relación de un noviazgo, o sea, haya mediado o no una convivencia. Como les decía, en el primer caso, que fue en el año 2003, en el caso de Fretes, si mal no recuerdo, se dio puntualmente la particularidad de que ellos estaban en pareja en ese momento y la víctima del femicidio además estaba embarazada, así que por un homicidio triplemente agravado, por el vínculo, por femicidio propiamente dicho y por alevosía. Además de que utilizó a uno de sus hijos para ocultar este femicidio de la madre con respecto a lo que había sucedido ese día. Después otro femicidio, también han sido medios simultáneos, digamos, contemporáneos. En este caso abarcó una relación de una expareja. Entonces esa es la reforma que introduce el código, que lo hace extensivo aunque estén separados. Claro, que es algo muy común. Es muy común. Su expareja, su exmarido, no vivían juntos, no convivían bajo el mismo techo y sin embargo se produjo un femicidio. Totalmente. Y en este caso puntual, Meriana había utilizado como carnada a su hijo, que muchas veces pasa, mediando violencia, ni siquiera llegar al femicidio, que usa como excusa que el hijo está enfermo, entonces la mujer concurre al domicilio y en ese contexto terminó con la peor fatalidad, que fue la muerte luego de una golpiza que recibió. Y el tercer caso que está en este informe contemplado es una relación de noviazgo. Así que San Juan tiene una sentencia por cada tipo de relación, pareja, expareja y noviazgo. En este caso fue en perjuicio de la adolescente Rocía Villalón, de 16 años, que fue asesinada por su novio justamente. Pero como les decía, esos informes son informes oficiales. Después la Casa del Encuentro a nivel nacional hace un informe no oficial donde considera que hay desde el año 2008 al 2017 2.679 femicidios. O sea, una mujer muere cada 30 años, que como decía, 30 horas, perdón, cada 30 horas. Si bien este informe es desde el año 2008, hay que contemplar que en nuestro derecho argentino el femicidio es tal desde el año 2012, o sea, contemplado en el Código Penal. Esto tiene que ver con el histórico grito Ni Una Menos, digamos, que fue como el asesinato de esa chica, que todos los femicidios, los nombres de las chicas trascienden. Hubo un femicidio que hizo que explotara Argentina y dijera Ni Una Menos, vivas nos queremos. A partir de ahí la legislación tuvo que adaptarse, digamos, a este reclamo que fue un grito nacional. Sí. Internacional incluso. Fue un grito nacional a raíz del femicidio de Kiara López, esta adolescente de 14 años, y se hizo extensivo a otros países de Perú, Bolivia, Latinoamérica, Uruguay, España, sí. Llegó hasta fuera inclusive de Latinoamérica. Lo importante de destacar acá es que el femicidio es el homicidio, o sea, matar violentamente a la mujer por el hecho de ser mujer, es decir, pertenecer al género femenino. Y este hecho es perpetrado por un hombre en perjuicio de esta mujer mediante una violencia de género. O sea, hay un contexto específico y puntual que es este contexto de género. Claro. Bien, por el hecho de ser mujer, pertenecer al género femenino, y digamos que visualiza esta relación de poder, de asimetría del hombre con respecto a la mujer, esta relación de subordinación, este poder de sometimiento, de sufrimiento, de sumisión, que bueno, vulnera a la mujer en todos los sentidos. Es la forma más extrema de violencia. Claro. Bueno, y bien como decía Hilda, la Casa de la Mujer recepciona o genera estadísticas porque el Estado no tiene estadísticas en relación a esto.
figura de femicidio legalmente a partir del 2012, pero ¿desde cuándo empezamos a escuchar recién nosotros femicidio y dejamos de escuchar en los medios muerte, asesinato, crimen pasional, ese nombre, crimen pasional? Del 2012 para acá podemos decir que podemos empezar a registrar realmente femicidios y no un asesinato. Sí, el cambio es muy reciente y bueno, como veíamos en todos los temas de las violencias, vamos evolutivamente y siempre al calor de las organizaciones sociales. Porque no solamente, obviamente que en el caso del femicidio, que es terrible y tan grave, se ve mucho más nítidamente la relación directa, organizaciones sociales que dicen basta, ley. Pero esto, me parece que la reflexión de los femicidios debería ser cómo vivimos las mujeres para que los femicidios existan. Porque solamente nos ponen en alerta de cómo es la vida de las mujeres mientras estamos vivas. O sea, cómo... No, claro, aparte también tiene que ver con esto que decís, la lucha. Todas estas violencias que hemos venido estudiando en todos los bloques anteriores. Sí. Entonces siempre hay social que pide derechos. Nuestras muertas, igual que el 25 de noviembre. Tenemos que reflexionar, las muertas, ¿quiénes son? Las que se animan a alzar la voz para conquistar un derecho. Y entonces dejar esos saldos tan graves en la sociedad para poder avanzar en el camino de la igualdad, me parece que es un poco, debería ser lo que reflexionemos en este 25 de noviembre y analizar esto, el femicidio como fenómeno de cómo la pasamos las mujeres, porque el femicidio es la última instancia, siempre hay violencias previas, evitables, que pueden concluir si no interviene el Estado, si no hace cada uno lo que tiene que hacer. Sí, está orientado a esto también, porque decimos, el femicidio es lo último, es la forma más extrema y lamentablemente si podemos reglamentar, ya no tenemos a esa mujer. Es que la ley 26485 contempla un montón de aspectos para poder contener la situación y que la mujer no llegue a un femicidio. Esa es la idea. Tal cual. Y hay que recalcar también que esta evolución legislativa, esta ley y las convenciones internacionales también son el producto de la lucha de las organizaciones sociales que durante años y años han reclamado y exigido al Estado que haya presupuesto, que haya basta de violencia, basta de femicidios, basta de acoso, basta de discriminación, de diferencia salarial entre mujeres y hombres. O sea, es una lucha incansable y todo un proceso que se da a lo largo del tiempo y que bueno, luego se ve plasmado, tomado por la legislación y bueno, se transforma en una ley, digamos, que pone, digamos, un paño frío si se quiere, o decir, bueno, ahora tienen la ley, pero bueno, volvemos a lo mismo, si no se cumple o si no se implementa, esto no va a parar. Letra muerta, digamos. Claro. Con eso hablábamos en el programa pasado, que hay un montón se han realizado diferentes convenciones internacionales en las cuales una legislación muy buena, en donde se dice hay que respetar esto, hay que terminar con esta desigualdad, hay que acceder a derechos, garantizar condiciones laborales para las mujeres, igualdad de condiciones, pero sin la presión social, sin la fuerza de las mujeres. Aquí en Argentina, esto de la legislación avanzada, nosotros hicimos una referencia la semana pasada, sin la lucha, sin 33 encuentros nacionales de mujeres continuos, toda esa legislación no existiría. Entonces, la presión, esto que dice Hilda, es muy importante, la presión que ejercemos las mujeres a través de las organizaciones sociales es clave. Y bueno, estamos llegando al final del cuarto bloque. Nos queda un quinto bloque donde vamos a realizar un cierre y algunas reflexiones respecto a todos los temas que venimos abordando y que siguen quedando pendientes. Volvemos en unos minutos. universitario es hoy un actor fundamental en la construcción de nuevos horizontes comunicativos. Las universidades públicas de nuestro país no solo están produciendo, sino que lo están haciendo en realidad. Somos la RENAU, Red Nacional Audiovisual Universitaria, y en el marco del Plan Federal de Producción de Contenidos Audiovisuales Universitarios, estamos creando la Plataforma Nacional Audiovisual Universitaria, que nos permitirá distribuir las producciones de todas las universidades públicas y de otros organismos a todos los rincones de nuestro país.
Identidades locales. Capacidades regionales. Historias contadas desde las propias universidades. Estamos construyendo un nuevo modelo de televisión desde y para todo el país. Esto es Mundo U, la plataforma nacional audiovisual universitaria. Bien, estamos llegando al final de este segundo programa de Mujeres en Movimiento y hemos abordado muchos aspectos con este grupo de juristas, con este panel de 3 abogadas que son muy conocedoras sobre derechos de las mujeres y queremos ir con un poco de reflexión en relación a todo esto que hemos hablado de cómo empezamos, la legislación ganada, la legislación pendiente y cuál sería el mensaje para las mujeres en el marco del 25 de noviembre. ¿De qué forma salimos de esta situación? ¿Cuáles son cuáles son lo que tenemos que salir a pelear este 25 de noviembre y hasta que lo consigamos para terminar con esta situación de violencia? Chicas, las dejo. ¿Quién quiere tomar la pelota? Bueno, tenemos que empezar a exigir que las leyes se apliquen. Bien. Eso sería. Tenemos unas hermosas leyes. Unas hermosas leyes que no se aplican. Entonces, bueno, eso también un mensaje al Poder Ejecutivo, que se aplique, que haya presupuesto para esto. Queremos terminar las violencias y poder desarrollar nuestro plan de vida como cualquier individuo, ciudadano, ciudadana en este país. Y también mostrar que hay avances, porque en el Poder Judicial han habido sentencias que han aplicado perspectiva de género, que han tenido en cuenta toda esta etapa histórica en la que nos negaron los derechos para darle un viraje. Entonces, bueno, rescatar eso, que si bien se limitan al ámbito correccional, al ámbito... y no hemos logrado que haya sentencias laborales, de familia, que en la perspectiva de género, también hay que rescatar lo que sí funciona, digamos. Bien. Hay algunos juzgados que son pioneros en estos asuntos, son los que tienen más cerca a la gente, las personas, sobre todo en las zonas alejadas. Y también destacar esas cuestiones que los vemos, que nos pone contentas, que queremos que los que se contagien, los demás jueces, y que tengamos sentencias. Y bueno, y también un Poder Judicial que tome el asunto como preventivo, no solamente punitivo, cuando ya, punitivo, claro, ya sucedió la violencia, el episodio violento. Evitarlo. Sí, es importante esto que decía Noemí, lo de la perspectiva de género. No porque se trate una materia de género, las personas que trabajan estén capacitadas. Hay que capacitarse porque no es algo que uno maneja normalmente, digamos, es difícil, incluso la terminología es bastante precisa, entonces sería muy óptimo que los miembros integrantes del Poder Judicial, los del personal de la salud, del Ministerio de Educación, todos, como cada miembro de esta sociedad, digamos, tenga conocimiento en la materia, porque uno nunca sabe puede ayudar a alguien que es víctima de alguna de las violencias que hemos visto, y el compromiso, sobre todo, el compromiso como decisión política también. Decisión política, la voluntad, parece muy destacar eso y continuar los colectivos de mujeres organizadas. Sí, hay que debatiendo seguir. Para poder erradicar la violencia hay que seguir visualizándola, seguir estos días como el 25 de noviembre sirven para concientizar, para que no se olviden que las mujeres somos víctimas de distintos tipos de violencia, y eso va a ser el cambio cultural, porque mucho de esto de que la ley no se aplica o no se aplica perspectiva de género en las sentencias de familia, es porque todavía no está el cambio cultural de pensar que las cosas ya no son como, bueno, quería decir el patriarcado, pero la voy a tener que decir, bueno, hay que cambiar la sociedad patriarcal. O sea, ver la familia como mamá, ser independiente, autónomo, papá, ser independiente, autónomo. Que eso pasa un poco con la ley provincial, ¿no? Claro. Sí, porque contempla a la familia como célula social. Claro.
Y lo que quiere es cuidar y preservar la familia, las violencias dentro de la familia. Hay tantos tipos de familias. Eso ya no existe más. Ya el propio Código Civil marca una línea en la que esa ley ha quedado totalmente desfasada. Claro. O sea, no es que si queremos las familias y queremos que no hayan familias violentas, queremos que haya familias sanas, pero cada individuo es un individuo independiente, no hay un individuo que se forma con un conjunto de individuos, un sujeto superior, eso ya no existe más. O sea, todos somos individuos libres y autónomos. Sujeto de derecho. Claro, el niño como sujeto de derecho. El niño como sujeto de derecho, los padres no son niños. Claro, así que eso también. Cada uno como sujeto de derecho, que se unen en el amor. Sí. No, digo por esto del con mi hijo no te metas. Sí, viene. Porque con mí no hay propiedad está marcando. Miembro de una sociedad que tiene un rumbo, que tiene. Desde que tomamos la decisión de que se inserta al sistema educativo, ya no es nuestra pertenencia. De hecho, cuando nació el niño ya no nos pertenece. No. O sea, nos perteneció 9 meses, si queremos. Fue nuestro y a partir de que nace es una persona. Bueno, en relación a lo de reproducir una cuestión cultural, leí un artículo de un padre que decía: yo también maté a mi hija. Durísimo. Porque él decía, yo crecí, nací y reproduje el patriarcado. O sea, que el hombre si es violento es porque tiene que poner orden, si a la mujer le gritan es porque está saliéndose de la raya, de su rol. Después cuando vi que estaba lastimada, le pregunté a él qué es lo que había pasado y dijo, no, me arrepiento. Y todo una la mano y después terminó retándole a su hija. Y después su hija falleció en manos de su nuero, digamos, de su yerno. Entonces él mismo hace una reflexión en relación a que él reprodujo todo eso que está bien, que el hombre es el que domina y la mujer tiene que simplemente marcar, aceptar. Y seguir y ser la madre y ser la ama de casa y hacerle caso a su marido. Y son cuestiones culturales que hay que mucho, porque está lo legal, está lo social, lo cultural y estas fechas son, decía Belén, son para generar concientización y para ayudar a construir todo esto, digamos. En aras de lograr todas estas leyes que ustedes han nombrado, que hay que darlas a conocer, hay que ayudar a estos espacios. Bueno, en la agrupación de juristas es importante que mujeres como ustedes, y hay otras mujeres más, y varones también, ayudan a acercarse a estos espacios, a acercarse a foros, porque en el marco de esto también hay de distintas actividades para poder difundir. La agrupación tiene un componente muy heterogéneo. O sea, no pensamos todos igual. No, es buenísimo, es Entonces, sano. Son ámbitos de discusión muy democráticos y con muchas ganas de ser reflexivo uno mismo, de modificarse, de aportar. Y bueno, los temas de actualidad y de derechos humanos. Bueno, pero es muy importante también para entender que un grupo de abogados importantes aquí en la provincia están generando un revuelo importante, digamos, que estén discutiendo en estos términos, que la audiencia sepa que alguna de estas abogadas va a recepcionar su caso. Bueno, es una esperanza decir, bueno, por lo menos lo va a hacer, va a intentar hacerlo con perspectiva de género, porque lo de la formación hablamos, es importante a los profesionales, pero también desde su carrera, que en la carrera puedan haber cátedras alternativas con perspectiva de género, que las mismas materias estén atravesadas con una perspectiva de género, es muy importante. Hay antecedentes. Bueno, hay varias cátedras funcionando, sí. Es nuestra esperanza. Sí. Y en realidad debería ser transversal en todas las materias, un costado de derechos de las mujeres y perspectiva de género. Bien. Es un proceso de construcción. Claro. Entonces, pero estamos viendo lo que hablábamos también en el programa pasado, hemos tocado. Venimos en avance. ¿Cuál es la frase evolutiva de las leyes? La evolución legislativa. Evolución legislativa. Vamos a quedarnos con ese concepto. La evolución legislativa va a nuestro favor, digamos, no tenemos que dejar de ejercer presión, no tenemos que dejar que las cosas se den, simplemente tenemos que seguir presionando, digamos, como es la historia de las mujeres. Bueno, estamos llegando al final del programa. Quiero agradecerle a Noemí, Belén, por habernos acompañado en este programa. La verdad que sus aportes han sido valiosísimos para todas las mujeres y para toda la sociedad. Y nosotros nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 14 horas por Sama, Señal Universitaria, con más temas para seguir desarrollando en Mujeres en Movimiento.